Muy buenos días con todos. Agradeciendo la invitación del Centro de Capacitación Parlamentario. Considero muy grato poder trabajar coordinadamente en las labores en la comunicación de las labores que hace Proinversión como órgano promotor de la inversión privada a nivel nacional. Bueno, mi nombre es Paola Muñoz, ya me presentaron, yo soy asesora legal de la Dirección de Promoción de Inversiones, de Proinversión. También soy coordinadora del área de iniciativas privadas y en esta oportunidad hay dos temas muy importantes y puntuales en la labor de Proinversión, que son justamente cómo se llevan a cabo los procesos. Los procesos en Proinversión, pero tiene una estructura muy dinámica. Proinversión no tiene la estructura de un ministerio, tiene una estructura distinta, está conformada primero es un órgano público ejecutor, estamos adscritos al Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos por ley competencias muy puntuales, que son la de promover la incorporación de proyectos de inversión en infraestructura pública y de servicio público o en activos del Estado en general al proceso de promoción de la inversión privada. ¿Okay? Es algo así como sacar un proyecto de la esfera de la obra pública y trasladarla a la esfera de proceso de promoción. ¿Okay? Es distinto a una obra pública. Somos un órgano promotor, ya lo dijimos, de alcance nacional, es decir, promovemos proyectos que se han considerado de alcance nacional. Compartimos también competencias con los pequeños proinversión que se van formando en los ministerios, que no son parte de Proinversión. Digo pequeños proinversión porque se llaman los CEPRIs, que también promueven proyectos de alcance nacional. Y tenemos, como les dije, una estructura muy dinámica. Trabajamos a través de comités especiales, que son los que diseñan los proyectos y ejecutan los proyectos en etapa previa, ¿no? En etapa de idea de proyecto, porque la ejecución del proyecto ya la hace posteriormente el sector a cargo del mismo y la empresa privada. Entonces somos una organización que realizamos proyectos a través de comités de Proinversión y nos sometemos siempre a las decisiones de la alta dirección del máximo órgano de Proinversión, que es el Consejo Directivo, que finalmente es quien aprueba las propuestas de los comités. ¿Cómo están conformados? Eso es un preámbulo al tema de iniciativas privadas que vamos a ver ahora. ¿Cómo están conformados los comités? Los comités, hoy por hoy tenemos 3 comités. ¿Okay? 3 comités especializados, los comités que ven el tema de infraestructura, los comités que ven temas sociales, proyectos sociales, como temas de agua y saneamiento, como temas de educación, de cultura, penitenciarios, que es el comité Pro Desarrollo, y tenemos un comité adicional que ve el tema energético, ¿okay? El tema de comunicaciones, y a nivel de comités tenemos también, hoy por hoy, con la nueva ley de presupuesto, tenemos un comité que formula estudios, es decir, nos han encargado una nueva función que es la de formulación de estudios para la obtención de viabilidad. Ese es un nuevo comité que se ha formado este año, que lo que está haciendo es finalmente ejecutar las facultades otorgadas por la 96ª disposición final de la ley de presupuesto. ¿Cómo está conformado finalmente ese máximo órgano de Proinversión? El Consejo Directivo, que es quien aprueba todas las propuestas de los comités. Está conformado por 5 ministros, 5 ministerios. Lo preside el ministro de Economía, está conformado por el ministro de Transportes, por el ministro de Agricultura, por el ministro de Vivienda y, como dije, también por el ministro de Economía. ¿Qué más les puedo decir? Proinversión incorpora proyectos de inversión al proceso de promoción de la inversión privada a solicitud de los sectores. Hace unos años tenía facultades para el mismo consejo determinar qué infraestructura iba a incorporar. Ahora, hoy por hoy, lo hacemos con la nueva ley de asociaciones público-privadas, lo hacemos únicamente a solicitud de los sectores. Es decir, viene
viene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y nos dice: quiere incorporar a proceso de promoción de la inversión privada el aeropuerto o la idea de proyecto del aeropuerto de Chinchero, o quiere incorporar la línea 2 del tren eléctrico. Hace una solicitud de preinversión y preinversión inmediatamente comienza o inicia una etapa de incorporación del proyecto al ámbito de preinversión. ¿Y qué significa esa incorporación? Quiere decir que conjuntamente el sector con preinversión han decidido que ese proyecto línea 2 o ese proyecto Gran Teatro Nacional o ese proyecto una carretera sale de la esfera pública, ya no se va a hacer por obra pública, ¿ok? Y se va a hacer por proceso de promoción, ¿ok? ¿Qué más hace por inversión? Evalúa justamente el mecanismo, otro mecanismo de inversión privada, que es el de iniciativas privadas. En el primer caso hemos visto que es el sector el que identifica y dice: tengo una necesidad, te traslado por inversión mi proyecto para que lo diseñes, lo promociones y otorgues la buena prueba, ¿ok? Eso es por un lado, esa es la iniciativa, digamos, estatal. Pero también la ley contempla desde hace muchos años, y ahora con mayor énfasis en estas nuevas modificatorias, el mecanismo de la iniciativa privada. Lo vamos a ver más adelante. Es un mecanismo en el cual un inversionista privado, sea nacional, extranjero, identifica una oportunidad de negocio, ¿okay? Y presenta y dice: quiero presentar a ti, a la administración, este proyecto para que lo tramites como una iniciativa privada, a ver si se llega a incorporar o no a un proceso de promoción. ¿Qué más hacemos? Asesoramos también a entidades en el mecanismo de obras por impuestos y brindamos servicios a los inversionistas en general, ¿no? Por ejemplo, nosotros tramitamos el tema de los contratos de inversión, la recuperación anticipada del IGB, gestionamos los contratos de estabilidad jurídica, ¿no? Entonces, hacemos, además de incorporación de proyectos, además de tramitación de iniciativas privadas, asesoramos en obras por impuestos y brindamos servicios en general a los inversionistas. Entonces, esto es más o menos un mapeo de lo que van a ver el día lunes. Lo que van a ver el día lunes es el proceso de promoción de la inversión privada a solicitud de los sectores, ¿ok? De repente debimos haberlo visto hoy por un tema de orden, el tema de solicitud de los sectores, pero bueno, nos tocó ver ahora iniciativas privadas, pero quiero hacerles un pequeño antecedente para que nos ubiquemos. Entonces, ¿qué tenemos? Si un proyecto, estamos hablando de proyectos, si un proyecto viene a solicitud de un sector, por ejemplo, vivienda, vemos si el proyecto es de alcance nacional, regional o local. Si el proyecto es de alcance nacional, lo va a ver Proinversión o lo va a ver el CEPRI del mismo ministerio, ¿ok? Si nos presentan una iniciativa privada, lo primero que tenemos que ver es igual, ¿cuál es el alcance del proyecto? ¿Nacional, regional o local? ¿Ok? En una carretera, por ejemplo, me presentan una iniciativa privada para hacer rehabilitación de una carretera caracterizada como una carretera rural. Definitivamente ahí no somos competentes, devolvemos, y es de competencia local. ¿Qué hace el gobierno local? Tiene que formar su propio CEPRI y recibir su iniciativa privada. Entonces, si ven ahí, tenemos dos grandes mecanismos, el de iniciativa estatal y el de iniciativa privada. Y acá tenemos el alcance del proyecto. No somos competentes para ver proyectos de alcance regional ni local, ¿ok? Somos competentes para ver proyectos grandes, esa es la verdad, ¿ok? Con la nueva ley de presupuesto también nos han dado una nueva competencia a esta de acá que teníamos, que es la facultad de conocer todas las iniciativas privadas cofinanciadas, ya sean a nivel nacional, regional y local. Entonces, la 96ª disposición complementaria de la ley de presupuestos establece una excepción a esta regla del alcance del proyecto y de los niveles de competencia. Y es que le he dicho a Proinversión, cuando se tenga una, y le he dicho a todos los gobiernos regionales y locales, cuando se vea un proyecto, un inversionista tiene un proyecto de alcance ya sea local, regional, pero que requiera cofinanciamiento del Estado, es decir, que no sea un proyecto autosostenible, sí o sí lo va a haber Proinversión. ¿Okay? Esa es la nueva disposición introducida por la ley de presupuesto. Okay. Hoy, el lunes, van a ver ustedes todo el mecanismo de iniciativa estatal, cómo se incorporó, cómo lo solicita un sector, cómo se incorpora al proceso de promoción, cuáles son las formalidades, qué es el plan de promoción, cómo se regulan las bases y finalmente cómo se diseña el contrato. Ahora vamos a ver cómo se tramita una iniciativa privada.
En iniciativa privada, a diferencia de iniciativa estatal, hay una etapa previa. Hay una etapa previa de evaluación de la iniciativa privada. Y si la iniciativa privada procede, si es un proyecto interesante, que cuenta con todas las aprobaciones, recién va a pasar a proceso de promoción, que es este mecanismo de iniciativa estatal. ¿Okay? Si hubiesen dudas en el camino, las absolvemos. Pasamos a la siguiente, eso lo van a ver el día lunes. Ok, vamos a ver ahora el mecanismo de iniciativa estatal. Bien, ¿qué es una iniciativa privada? Por definición, la ley establece, la ley de asociaciones público-privadas establece que es un mecanismo de promoción de la inversión privada, mediante el cual se otorga la posibilidad de que inversionistas privados identifiquen proyectos de inversión para el aprovechamiento de activos, recursos y activos, infraestructura y recursos estatales en general. ¿Okay? Complementando de esta manera la labor esa que les expliqué del Estado de identificar proyectos de inversión privada y finalmente de cerrar brecha de infraestructura. Hoy por hoy, la ley de asociaciones público-privadas ha establecido que las iniciativas privadas pueden versar sobre infraestructura y servicio público, pero también sobre otro tipo de servicios que no necesariamente son para construir o para crear infraestructura pública. Por ejemplo, un inversionista privado puede identificar un activo estatal que no está siendo utilizado, lo identifica, lo investiga, lo evalúa de sus dimensiones y luego de eso dice: yo quiero construir, por ejemplo, un colegio acá, un colegio privado. Ese colegio privado, o para ponerles un ejemplo más didáctico, quiero construir un centro comercial, un centro de habilitación urbana con un centro comercial. Quiero hacer una mega construcción que tenga de urbano, de vivienda social y que tenga de centros comerciales. Lo presenta. ¿Eso califica como infraestructura y servicio público? Definitivamente no, pero puede ser materia de una iniciativa privada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque versa sobre un recurso estatal. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, ¿cómo hace? Una empresa identifica una oportunidad de inversión sobre recursos del Estado, desarrolla un proyecto y lo presenta al Estado buscando que se le otorgue obviamente la buena pro. Esas iniciativas privadas pueden versar sobre proyectos que sean calificados como autosostenibles, es decir, que sean proyectos cuya inversión para realizarlos se repague con tarifa o precios trasladados que los paguen directamente los usuarios finales, ¿ok? O pueden ser iniciativas privadas sobre proyectos cofinanciados o deficitarios, que si bien se requiere un monto de inversión para que ese proyecto se lleve a cabo, cuando se va a la parte de los ingresos no hay retribución que banque ese proyecto. Por lo tanto, sin embargo, si bien es deficitario, existe una necesidad del Estado de hacer ese proyecto. Entonces el Estado dice: ok, no hay una tarifa que lo repague, ¿ok? Pero sí hay una voluntad estatal que lo pague, porque es de mi interés también hacer esa infraestructura. Generalmente el cofinanciamiento se da, hoy por hoy, de acuerdo a la ley, las iniciativas privadas cofinanciadas solamente pueden versar sobre infraestructura pública y de servicio público. Y es lógico, ¿verdad? Si el Estado va a invertir dinero, lo lógico es que lo haga en proyectos de interés social, ¿no? Lo ideal es que, lo lógico es que invierta en proyectos que van a tener una retribución, que van a cerrar brecha de infraestructura y que van a tener una rentabilidad social para el Estado, ¿ok? Generalmente se ven proyectos por iniciativa privada autosostenibles en lo que les menciono, ¿no? La típica iniciativa privada autosostenible hoy por hoy, ¿no? No digo que más adelante puedan haber innovaciones, pero hoy por hoy un inversionista identifica un activo estatal subutilizado y quiere hacer alguna construcción o quiere hacer algún tipo de negocio ahí que le va a retribuir ganancias y obviamente la presenta con carácter de autosostenible. Él por cuenta y riesgo desarrolla ese proyecto y él por cuenta y riesgo ve cómo recupera su inversión. Por eso tiene que identificar el negocio, tiene que ver, si va a poner un centro comercial, tiene que ver la zona de influencia, tiene que saber que realmente esos negocios van a rendir. Porque si esa iniciativa privada que él presenta como autosostenible se evidencia que va a ser cofinanciada, se rechaza inmediatamente. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, el Estado solo cofinancia iniciativas privadas cuando versen sobre infraestructura
y sobre el servicio público. Una pregunta. ¿Podrían ser unos ejemplos sobre cuál sería uno autosostenible y otro cofinanciado? Ok. Tren eléctrico. Tren eléctrico es un proyecto que, si bien ha sido plasmado como iniciativa estatal, porque ha habido la voluntad del Estado de incorporar ese proyecto y llevarlo adelante, es un proyecto deficitario, ¿ok? Y ha requerido de un cofinanciamiento estatal, ¿okay? En uno de los tramos. No todos los proyectos son cofinanciados, no todas las líneas son cofinanciadas, ¿okay? ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? El puerto de Yurimaguas, por ejemplo. El puerto de Yurimaguas también fue un proyecto concebido deficitariamente, pero por su zona, por su ubicación estratégica en toda la zona de la selva y el desarrollo que se espera tener en esa zona, el Estado tenía la voluntad de hacerlo sí o sí. Entonces, en una asociación público-privada, cofinanció el proyecto y obviamente también estableció mecanismos de tarifas, ¿no? Pero obviamente esas tarifas en un proyecto, en una proyección de 20 años, esas tarifas no van a retribuir toda la inversión que requería en ese momento el terminal portuario de Yurimaguas. Por eso es que requiere el cofinanciamiento del Estado. El cofinanciamiento del Estado, ojo, es el cofinanciamiento a un proyecto, ¿no? Muchas veces decimos, le está dando plata al inversionista. No, el inversionista es un empresario, el inversionista no es un filántropo. El inversionista quiere hacer una obra y quiere recuperar su inversión, ¿okay? Es el Estado al que le interesa que ese proyecto se haga. El inversionista solamente le interesa que tenga ganancia, que esos 100 millones o 200 millones que va a invertir en hacer esa infraestructura la recupere, ¿okay? Al Estado le interesa, obviamente, no solamente no le interesa el ánimo de lucro, no le interesa si es que el inversionista gana más, gana menos. Al Estado lo único que le interesa es que se desarrolle esa infraestructura, y si tiene que cofinanciar para que se ejecute, lo tiene que evaluar, ¿no? Un proyecto autosostenible, por ejemplo, hoy por hoy son todas las redes viales. Las redes viales, la Panamericana Norte y Sur, en su gran mayoría se han adjudicado sobre la base de proyectos autosostenibles. Por ejemplo, la Red Vial 4, la Autopista del Sol, la IRSA Centro, el tramo 2 de la IRSA Centro, la Panamericana Sur, Quica, frontera con Chile. Todas esas carreteras son autosostenibles. ¿Y por qué? Porque se establece el pago de tarifas o peajes en determinadas zonas, ¿ok? Esto obviamente es una evaluación, porque también hay zonas como las interoceánicas que en un primer momento no había tarifa y solamente podría haber una tarifa social, pero se necesitaba hacer esas carreteras. Entonces, eso no es que siempre en carreteras se utilice el modelo autosostenible, no, es dependiendo del proyecto. Hay proyectos que sí ameritan colocar un peaje, se ameritan colocar un precio, y hay proyectos que no. Yo no podría, por ejemplo, y aún así, la tarifa que se cobra son tarifas muy ajustadas a lo social, porque si hacemos un comparativo de las tarifas que se cobran en otras partes, ¿no? Estamos por debajo del promedio de mercado en Sudamérica, digamos. Pero bueno, sí. ¿Puede ser que un proyecto cofinanciado termine siendo autosostenible? No en principio, no. Puede ser que un proyecto cofinanciado termine siendo autosostenible, sí, son las posiciones mixtas, no al revés, ¿no? No al revés. Sí puede ser. No hemos tenido esa experiencia. Esa experiencia la estamos teniendo en Gran Teatro Nacional, en que se ha determinado un primer periodo de cofinanciamiento y luego una fase de autofinanciamiento, porque se percibe o se espera que el operador del Gran Teatro luego de 10 años haya formado público, ¿no? Y para que la operación de ese teatro se pague con taquilla. Hoy por hoy no se paga con taquilla, porque hay una serie de evaluaciones que han determinado que hoy por hoy el tema de la cultura, el tema de asistir a un teatro, no es tan fluido como en otros lugares, ¿no? Pero se está formando público. Por eso es que se ha pedido un administrador de contenidos artísticos, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, sí. Y sí tenemos un proyecto que es GTN, Gran Teatro Nacional. Sí.
días. ¿Cómo se determina la rentabilidad social de un proyecto? Ok, ese es un tema que lo van a ver, el día lunes. Me gustaría que guardes tu pregunta para que lo puedas revisar con el director de proyectos, que es Jaco Rosas. Te voy a explicar. La rentabilidad social, claro, hemos hablado de la rentabilidad económica y de la rentabilidad social. El inversionista percibe rentabilidad económica, el Estado persigue rentabilidad social. ¿Okay? Y la rentabilidad social no es otra cosa que es el costo del proyecto. ¿Cuánto me cuesta hacer este proyecto, ya sea por obra pública o por proceso de promoción de la inversión privada? Es un tema de análisis de costos, de análisis de riesgos. ¿Okay? Pero básicamente es esto: ¿cuánto le cuesta al Estado hacer ese proyecto, ya sea por sí mismo o ya sea bajo un mecanismo? No siempre todo proyecto es pasible de ser APP, ojo. Hay proyectos en los cuales hacerlo por APP es mucho más caro que hacerlo por obra pública. Esa es la rentabilidad social que tiene que evaluarse. ¿Okay? La rentabilidad social en términos prácticos es simplemente que esa infraestructura retribuya a la sociedad, que le sirva a la sociedad. Esa es la rentabilidad social. Pero esa rentabilidad social en términos cuantitativos tiene toda una metodología de evaluación. ¿Ya? ¿Pasamos? Ok, ¿qué es lo que uno espera de una iniciativa privada? ¿Qué es lo que uno tiene que ver? Primero, que son promovidas, ya les dije, por personas naturales, nacionales o extranjeras. Son peticiones de gracia. ¿Por qué son peticiones de gracia? Porque el derecho del proponente se agota con la sola presentación. El derecho del proponente, él tiene derecho a presentar una iniciativa privada, planteársela al Estado, pero no tiene derecho a que el Estado le diga que sí. El Estado la va a evaluar. ¿Okay? Por eso es una petición de gracia. ¿Sobre qué se realiza? Ya dijimos, sobre activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura. Es decir, la iniciativa privada puede versar sobre cualquier recurso o activo estatal. ¿Ok? Quiero brindar un servicio de, por ejemplo, un servicio de tarjetas de propiedad. Hace mucho tiempo nos presentaron un proyecto con iniciativa privada muy curioso, que era: yo le hago las tarjetas de propiedad, yo le hago el registro de vehículos y conductores, ¿ok? Y me retribuyo con unas tarifas que voy a pagar. Es un proyecto muy interesante. Lamentablemente no fue aceptado porque, como vamos a ver más adelante, tiene que tener la anuencia del sector. Ese es un servicio, no es un servicio público, es un servicio más que brinda el Estado, ¿ok? Pero también puede ser pasible de tramitarse o de adjudicarse vía iniciativa privada. ¿Okay? El inversionista debe identificar un proyecto de inversión y debe presentar con un contenido mínimo. ¿Okay? No es que presenta una hoja, presenta una evaluación completa. Que podríamos decir que tiene nivel de perfil, no tanto. Si alguno de acá conoce el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, sabemos que es un perfil, una factibilidad, ¿no? La información que se pide en una iniciativa privada autosostenible no llega a nivel de perfil. Y no llega a nivel de perfil porque el inversionista no sabe si le van a aceptar la propuesta. Es decir, va a ir mejorando y complementándose en el camino. ¿Ya? A diferencia de las cofinanciadas. En las cofinanciadas es diferente, no se presenta un solo perfil, se presenta ya un estudio. Okay. ¿Ante quién se presenta? Ya dijimos, si es un autosostenible, ante el órgano promotor competente, gobierno nacional, regional o local. Si es cofinanciada, todas a proinversión. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Ojo, que no esté incorporado ya al ámbito de proinversión o al ámbito de un CEPRI. ¿Qué pasa si yo quiero realizar una iniciativa privada sobre un terminal portuario que lo está ejecutando proinversión, ¿no? Que ya está incorporado al proceso de promoción, que ya tiene plan de promoción? Si tiene plan de promoción, la norma dice que no. Si tiene plan de promoción, pero si está estacionado, es decir, no está impulsado, solo tiene plan de promoción pero no ha sido convocado, le acepto la iniciativa privada. Pero si es un proceso en marcha en proinversión, obviamente la rechazo. O sea, no pueden haber. Ya deja de ser una iniciativa privada porque ya el Estado la está promoviendo. ¿Okay? Requiere la aprobación de todas las entidades. Si bien proinversión tiene facultades de diseño del proyecto, de diseño y evaluación de la iniciativa privada,
el diseño final de esa iniciativa privada, con todas las modificaciones que se introduzcan, tiene que ser aprobada por las entidades vinculadas. ¿Quiénes son las entidades vinculadas? El sector titular de esa infraestructura, de ese servicio. ¿Cuál es otra entidad vinculada? El MEF. El MEF siempre está presente, ya sea iniciativas cofinanciadas o autosostenibles que requieran algún tipo de garantía. ¿Cuál es otra entidad vinculada? El organismo regulador. Si la actividad que se va a desarrollar es una actividad regulada, definitivamente el organismo regulador tiene que evaluar esa iniciativa privada. Contraloría General también tiene que evaluar el diseño final de ese proyecto y cualquier otra entidad técnica que tenga que dar una opinión. La iniciativa privada se presenta y puede ser pasible de modificaciones solamente introducidas por las entidades. Una vez que el proponente presenta su iniciativa privada ya no puede modificarlo unilateralmente. Se presenta como está y es el Estado quien le añade o le quita. Le añade o le quita. Tiene que tener plazos razonables de evaluación. ¿Y por qué decimos plazos razonables? Porque la norma no regula un plazo de evaluación de una iniciativa privada. Unas pueden demorar 1 año, otras pueden demorar 3 años, pero siempre que ese plazo sea razonable, es decir, siempre que ese plazo sea utilizado o ese tiempo en evaluar, es un plazo razonable. En los sectores pueden necesitar 1 año para contratar estudios, para evaluar proyectos muy complejos como las plantas de tratamiento que se adjudicaron el año pasado. Entonces, eran proyectos complejos. Pero ¿qué pasa cuando una entidad recibe una iniciativa privada, pero la tiene ahí, no la quiere evaluar, o no tiene la voluntad política de sacar ese proyecto? Ese definitivamente no sería un plazo razonable, ¿no? La idea es que si se demora la entidad porque está evaluando el proyecto, ¿okay? Pueden presentarse proyectos, es decir, se presenta una iniciativa privada y pueden haber proyectos alternativos o similares. Eso lo vamos a ver también. ¿Qué es un proyecto alternativo? Un proyecto alternativo quiere decir que utilizando la misma infraestructura o el mismo activo está destinado a otro objetivo. Por ejemplo, un proponente me presenta la compra-venta, me solicita la compra-venta de un activo del Estado para construir ahí un centro comercial. Y yo evalúo y llegado un momento se presentan terceros interesados en ese proyecto y me dicen: yo no te quiero hacer un proyecto como el que te ha propuesto ese señor, yo te quiero hacer un colegio. ¿Okay? Ese es un proyecto alternativo, que ubicándose en el mismo lugar, versando sobre el mismo activo, tiene objetivos diferentes. ¿Qué es un proyecto similar? Lo mismo. Se presenta una iniciativa privada, hay una fase de recibir propuestas también, porque la iniciativa privada no da derecho a que gane ese proponente, es decir, da derecho a la evaluación, pero ese proyecto sale a concurso y en esa salida a concurso, en esa apertura a concurso, pueden presentarse otros interesados sobre proyectos similares. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando una iniciativa privada se ha presentado y está siendo evaluada y entra otra muy similar a esta? Obviamente está en cola, ¿no? La ley dice que primero se evalúa la que llegó, se evalúa primero la que llegó en primer lugar y luego las demás. Si esta se rechaza, va entrando la siguiente. ¿Okay? ¿Qué más tenemos que ver de acuerdo a la ley? El proponente, quien presenta una iniciativa privada, tiene el derecho a igualar. ¿Qué significa igualar? Llegado el momento de que se licite ese proyecto, ¿okay? Tiene derecho a igualar la oferta de algún tercero interesado. Se abren los sobres y la propuesta económica del proponente fue de 100 y la propuesta económica del tercero interesado fue de 150. ¿Qué significa ese derecho a igualar? Que el proponente dice: ok, yo igualo la oferta, igualo a 150. No el derecho a ganar, no es que yo gano, me paso de vivo y propongo 200. No, yo tengo derecho a igualar y se forma un empate, se establece un empate y se tiene que volver a aperturar sobre. En eso consiste el derecho a igualar. También está el derecho a adjudicación directa. ¿Qué pasa? Que evaluamos la iniciativa privada, salimos a concurso, esperamos 90 días para que vengan expresiones de interés y no hay ninguno que quiera ejecutar ese mismo proyecto, ya sea porque es muy riesgoso, ya sea porque no hay expertise, ya sea por N razones técnicas, económicas o financieras, y solamente queda el proponente. La ley dice que se le puede adjudicar directamente y que se negociarán aspectos no esenciales del contrato, ¿ok? Solo no esenciales.
¿Por qué? Porque se supone que lo esencial ya fue determinado conjuntamente con el Estado. El Estado ya decidió cuál sería la tarifa a cobrar, ya decidió cuál va a ser el servicio a brindar. Entonces, ¿qué es lo que se negocia finalmente con el proponente que se adjudicó directamente el proyecto? Solamente aspectos no esenciales. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el proponente, cuando la iniciativa privada sale a concurso, pero, oh sorpresa, no gana el proponente, no hizo una buena oferta económica? ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué? Porque nosotros siempre promovemos la competencia en los proyectos de inversión. ¿Qué pasa si no gana? Ok, no gana, pero tiene derecho a que el proponente, al que el tercer interesado que se ganó el proyecto, que fue de idea del proponente, le reembolse los gastos. ¿Tiene que haber reembolso de gastos? Sí, no. En mi opinión debería haber reembolso de gastos porque ese es un incentivo a que este mecanismo de iniciativa privada circule, ¿no? Si yo le digo a un inversionista, no, ¿sabes qué? Tú presentas iniciativa privada, tienes el derecho a presentar, pero yo no te voy a reconocer nada así que tú no ganas. No, mira, yo no invierto en esto, le dice. Entonces nos quedamos sin ese mecanismo que hoy por hoy, si bien no es muy fluido, sí ha cerrado ciertas brechas de infraestructura, sí ha funcionado. No como hubiésemos querido, no con la fluidez, pero sí tenemos experiencias muy, muy gratificantes como han sido las plantas de tratamiento de la Chile y de la UAP, ¿no? Que han sido iniciativas privadas y que, oh sorpresa, no han sido ganadas por el proponente, ¿no? Y ha sido algo que de alguna manera evidencia que la competencia es el mejor asignador de recursos, ¿no? Es en la competencia por el proyecto en donde el proyecto deja de costarle menos a la sociedad, ¿no? Y se tiene más rentabilidad social por eso. Pasamos a la siguiente. Este es el marco legal. Este es el marco legal. El decreto legislativo 1012 es un modificatorio, ese reglamento, que es el decreto supremo 146, y todas las modificatorias que han salido en el tiempo. Esta es la ley 29951, que es la ley de presupuesto para el año 2013, y el decreto supremo 05, que ha salido recientemente regulando la 29951. ¿Okay? Pasamos a la siguiente. Ok, tenemos tres grandes fases en la tramitación de una iniciativa privada. Tenemos la etapa de presentación y evaluación de la iniciativa privada, tenemos la etapa de declaratoria de interés y de apertura de la competencia, que es la fase de esperar nuevas propuestas, ¿ok? Y tenemos la fase de cierre y negociación del contrato. No hay tiempos estimados, solamente para la etapa de presentación y para la etapa de evaluación de iniciativa privada no hay un tiempo estimado. Habíamos hablado de plazos razonables, ya puede demorar entre puede ser muy fluida la evaluación, pero eso dependerá de la voluntad de las entidades de contestar y de formular modificaciones a la iniciativa privada. La etapa de nuevas propuestas sí tiene una etapa fija, son 90 días. Una vez que el Estado ha evaluado la iniciativa privada y la tiene ya cerrada con el proponente, cerrada ya, ok, el proponente te presenta A, B, pero el Estado quiere A más B más C más D y le introduce muchas modificaciones. Producto de esa negociación sale un proyecto final. Ese proyecto final es el que se plasma en la declaratoria de interés. ¿Ok? Y se espera un plazo de 3 meses para que se publica, obviamente, y se espera un plazo de 3 meses para que terceros que estén interesados en ese proyecto se presenten y digan, ojo, yo también quiero participar en eso. ¿Ok? Pueden o no haber terceros interesados. Y dependiendo de eso se pasa a la siguiente fase, que es la negociación y cierre del contrato. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Me gustaría que vean cuáles son los requisitos de una iniciativa privada autosostenible. Habíamos visto que no era solo una solicitud, era un proyecto de inversión, tenía un contenido de evaluación. Primero se tiene que presentar el proponente y decir qué tipo de empresa es, de dónde es, cuáles son sus poderes, si es una empresa local, internacional, si es una empresa matriz o una subsidiaria, todo eso se evalúa. ¿Cuál es la modalidad que propone en su proyecto? Yo propongo, por ejemplo, una concesión, propongo un contrato de gestión, un contrato de gerencia,
o cualquier modalidad permitida por la ley. Generalmente son concesiones las que muchas veces, la modalidad que muchas veces se utiliza. ¿Por qué? Porque el tubo de concesiones ha establecido que la única manera de desarrollar infraestructura pública es a través de la modalidad de la concesión, ¿no? El reto también es tener otro tipo de modalidades de participación contractual, ¿no? No tenemos contratos de gerencia, por ejemplo, no tenemos contratos de operación, ¿no? Sería interesante, no tenemos outsourcing, por ejemplo. Sería interesante que nos presenten una iniciativa privada con esa modalidad. El proponente tiene que hacer la descripción del proyecto, tiene que hablar sobre el nombre y tipo de proyecto, si es de infraestructura, si es comercial, si es de vivienda, qué sé yo, cuáles son los objetivos que quiere alcanzar, cuáles son los beneficios concretos a la sociedad. Tiene que establecer una ingeniería preliminar, cómo lo va a hacer, ¿no? Sobre qué terreno, cuánta edificación va a ser, o qué dimensión va a tener el proyecto, qué tipo de carretera va a ser mejoramiento, va a ser rehabilitación, va a ser, si es vivienda, va a ser viviendas de interés social, va a ser viviendas de interés comercial, va a ser urbano, ¿no? Todo eso se plasma en una ingeniería preliminar. Y las razones por las cuales se escoge ese proyecto. Es importante que a la entidad le presente varias alternativas, ¿no? ¿Por qué he escogido entre una gama de alternativas que se pueden hacer sobre ese activo? ¿Por qué he escogido ese precisamente? ¿Ok? Eso nos va a servir mucho para saber también cuál es la rentabilidad social que va a haber, que se va a obtener de la ejecución de ese proyecto. ¿Okay? ¿Cuál es el ámbito de influencia? Sobre qué región, sobre qué localidad se va a desarrollar el proyecto. Tiene que presentar una evaluación económica y financiera del proyecto, tiene que decirme cuánto le va a costar, cuánto piensa recibir, cuál va a ser su rentabilidad. Mi rentabilidad va a ser del 40%. No hay forma, ¿no? Definitivamente no hay nada escrito, pero en proyectos de infraestructura la rentabilidad de un inversionista va entre el 11 y 12% aproximadamente. Entonces, si me llega a una iniciativa privada donde veo que es una ganancia del 40%, ahí hay algo que no va a funcionar. No se debería de evaluar un proyecto así o aceptar un proyecto así con tanta retribución, ¿no? Porque se supone que es una sociedad, una asociación, donde ambos tienen que ganar, tanto el Estado como el privado. En evaluación económica también tienen que estar el componente de estudio de demanda, ¿no? El Estado tiene que estar seguro que ese proyecto es un proyecto autosostenible y estar seguro que ese proyecto es un proyecto cofinanciado, ¿okay? Tiene que decirme el proponente cómo se va a financiar, porque eso va a depender también de los costos del proyecto, cuánto va a utilizar de deuda y cuánto va a utilizar de capital propio. Eso es importante, esa estructura es importante. Tiene que haber una evaluación preliminar de impacto ambiental necesariamente, sin perjuicio de aquella que se haga o que se complemente durante el proceso de evaluación de la iniciativa privada, y de adjudicarse sin perjuicio de aquella que se plasme en los estudios de impacto ambiental. Tiene que decirnos el proponente cuál va a ser el impacto, cuál va a ser su plan de mitigación y cuál va a ser su zona de influencia de impactos negativos. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la propuesta de plazo de vigencia? ¿Por qué? Porque de eso depende la evaluación económico-financiera. Él nos tiene que presentar una proyección de su inversión y de su recuperación de inversión, que tiene necesariamente, en la mayoría de los casos, coincidir con el plazo de propuesta de contractual. ¿Okay? Yo quiero una concesión de 20 años porque yo proponente he plasmado en mi evaluación económico-financiera que durante esos 20 años, los 5 primeros años van a ser de construcción y los subsiguientes años van a ser de recuperación de mi inversión. Entonces, esa evaluación económico-financiera tiene que leerse conjuntamente con el plazo que propone. Obviamente, un requisito importantísimo es la capacidad financiera y técnica que tiene que acreditar el proponente. El proponente tiene que acreditar un patrimonio mínimo, ¿ok? Pero ese patrimonio mínimo no está escrito cuánto es. Es un patrimonio que tiene que ser lo suficientemente idóneo o lo suficiente para solventar los gastos de inversión de ese proyecto. ¿Okay? No hay una fórmula, simplemente es una estimación. Una vez que nos llega la iniciativa privada, si es
Si es un proyecto de 200 millones mínimo, por lo menos debería tener un patrimonio de 40, de 20, 30 o de 40 millones, ¿no? Entonces, eso se ve, no hay nada escrito, eso se ve proyecto por proyecto, ¿ok? Tiene que decirme también, acreditarme que es un proponente con expertise. Tiene que sustentarme necesariamente experiencia técnica en proyectos similares. No en el mismo proyecto, pero por lo menos en proyectos similares. Si es una iniciativa privada sobre un terminal portuario, tiene que decirme por lo menos que tiene experiencia en construcción, o por lo menos tiene que decirme que tiene experiencia en dragado, o por lo menos tiene que decirme que tiene experiencia en operación de terminales portuarios, ¿okay? En proyectos similares, en uno, dos o alguno de los componentes de ese proyecto. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Una pregunta. Sí. Del anterior, por favor. El punto 6 del anterior, quería saber cómo hacen para concatenar este punto con la consulta previa, cuando surgen problemáticas en torno a ello. ¿Cómo hacen para solucionar eso? ¿Hay algún mecanismo? Ya. La consulta previa es un tema bastante complejo, ya se está trabajando en ello, pero hay parte de los temas que tiene que definir el ministerio que está a cargo de proporcionarnos la lista de población indígena, ¿no? Y de su ubicación. Creo que todavía ellos no han terminado un mapeo, por lo tanto en eso sí nos hemos visto un poco limitados, porque no depende solo de preinversión ni de los sectores, hay como una responsabilidad compartida. Está, me parece, cultura determinando el tema de mapeo, ¿okay? Está el sector que tiene que determinar cuál es el acto administrativo a consultar, ¿ya? Y está proinversión, que tiene que ver en qué momento incorpora eso en su etapa de diseño, ¿no? Eso, como te digo, ahorita está, ya que me parece que en electricidad y en energía ya se determinó cuál es el acto administrativo a consultar, y dependiendo de eso ya sea se incorpora como fase en el proceso de evaluación de una iniciativa privada o una iniciativa estatal, o si el acto administrativo a consultar no está dentro del proceso de promoción, es decir, no es, por ejemplo, el plan de promoción, o no es la adjudicación, o no es la firma de contrato, sino, por ejemplo, es la concesión administrativa en temas de electricidad, que es donde está más avanzado el tema de consulta previa. Entonces, para la inversión no es un tema que esté bajo su ámbito, ¿ok? Va a estar bajo el ámbito del sector. Si, por ejemplo, el acto administrativo a consultar es la adjudicación de la buena pro en algunos proyectos, definitivamente la inversión con todo su equipo social tiene que evaluar el tema de consulta previa. El tema de consulta previa también pasa por un tema de aplicación de la norma. Hay proyectos en los cuales no aplica consulta previa por la dación de la norma, porque no puede ser retroactiva, y hay proyectos en los cuales sí procede, ¿ok? ¿Qué más se puede decir? Sí, tenemos todo un equipo en inversión que, dependiendo de proyectos donde se advierta, porque aún no tenemos el resultado final, el mapeo final, donde se advierta zona de influencia, o donde se advierta que el proyecto está en zona de influencia, en donde se va a requerir consulta previa, inmediatamente realizamos coordinaciones con el sector, ¿okay? Porque es el sector el encargado de hacer la consulta previa, no por inversión. Es el Estado a través del sector titular de ese proyecto, ¿okay? Pero sí, definitivamente lo primero que se identifica es dónde va a estar o dónde radica el punto crítico a consultar. Dependiendo de eso es que lo incorporamos como una fase del proyecto. Una pregunta. En las regiones tienen proyectos emblemáticos, pero que en la práctica no tienen nada. O sea, no tienen ningún estudio, pero sí tienen la idea de desarrollar el proyecto, que puede ser un punto de atracción para la gente que quiera hacer un proyecto de iniciativa privada. Todas las regiones, ustedes están asesorando a todas las regiones para que tengan ese órgano promotor de inversión privada. O sea, todas la tienen, ¿no? Y lo otro, si en una región se está trabajando eso, específicamente el estudio de impacto ambiental, que es un tema muy sensible, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Lo ve la región o también tiene que elevarse al ministerio correspondiente de la ley? Ya. A ver, por un tema de competencias, con ese tema de la descentralización y de la asignación de competencias a los 3 niveles de gobierno,
las regiones y las localidades son completamente competentes para conocer sus propias iniciativas privadas, sus propios proyectos. ¿Okay? Ellos están preparados para... Nosotros tenemos convenios de colaboración con ellos, pero ellos deciden si nosotros colaboramos en una asesoría con ellos o nosotros tomamos a cargo el proyecto. Generalmente las regiones quieren desarrollar y me parece que está bien. Ellos tienen, si no hacen proyectos, si no diseñan proyectos, nunca van a tener la experiencia. ¿Okay? Preinversión tiene mucha experiencia de muchos años atrás, pero si a nosotros nos preguntan qué sería lo ideal es algo mixto, ¿no? Aquella región que ya tenga la capacidad técnica y tenga la solvencia económica para formar su propio CEPRI y llevar a cabo su proceso, que lo haga, que lo intente, bajo la asesoría de preinversión puede ser, pero que lo intente. Aquella región que tenga plata, pero que no tenga el más mínimo, que no tenga la calificación técnica para llevarlo a cabo, lo recomendable sería que lo encargue a preinversión, ¿no? Eso sería lo recomendable, pero obviamente eso es parte de la decisión de cada región. Nosotros tenemos convenios de asistencia técnica a las regiones, ¿no? Casi con todas las regiones y localidades hemos suscrito, están abiertos los convenios y está a la espera de eso, ¿no? Algunos, la solicitud de asesoría versa sobre muchos temas, desde ayudarlos a dimensionar el proyecto hasta ayudarlos a hacer unas bases de un concurso, ¿okay? Entonces sí hay respondiendo a su pregunta, sí hay una interrelación entre los gobiernos regionales y locales con preinversión, sí hay, ¿no? De hecho tenemos todo un departamento a cargo de todo el tema de regiones, de capacitación a regiones. Sobre el tema del estudio de impacto ambiental, yo considero de que en los casos de gobiernos regional y local son ellos mismos los que aprueban sus propios EIAs, ¿ok? Porque la norma dice que es la autoridad sectorial competente, ¿no? Y ellos son la autoridad sectorial competente, ¿no? En una infraestructura o activo de su titularidad, ¿ok? Hola, una pregunta que tenía nada más. Con relación a la experiencia, quería preguntarte cómo ustedes controlan esos tipos de empresas que se juntan, digamos, para poder concursar, visitar y luego se separan una vez que se han adjudicado, ¿no? Y eso se ve sobre todo en las municipalidades. Gracias. Exacto, sí, eso se ve en las municipalidades. No conozco mucho la experiencia, sí he escuchado, pero te explico cómo es en preinversión. Suponiendo que una iniciativa privada, generalmente lo que tú mencionas se ve en proyectos que los ha impulsado el Estado. ¿Ok? A ver, ¿cómo te lo explico? Se presenta un proponente y se presenta un consorcio. ¿Ok? Si me presenta un proyecto de infraestructura, tiene que acreditarme si es un proyecto básico. Vamos a poner un ejemplo de carreteras. Si me presenta un proyecto de carreteras, rehabilitación de 180 kilómetros de la Panamericana Sur, ¿ok? Me tiene que, por lo menos el que viene, tiene que venir con un constructor y un operador, porque eso es lo que le voy a pedir. No sé, de repente no construcción, porque todos somos constructores, le voy a pedir operación en concesiones, que haya gestionado una concesión por 20 años, ¿ok? Esa empresa o ese integrante de ese consorcio va a tener que ser el socio estratégico, y si es el socio estratégico no se puede ir, ¿ok? Se puede ir cualquiera de ellos, pero no se puede ir el socio estratégico, no se puede ir aquel que calificó la experiencia técnica, ¿okay? Se puede ir el financiador también, pero no se puede ir el que calificó. Por lo menos no se puede ir por el periodo que dure la obra. Y si se va y trae a uno, ¿okay? Con la misma capacidad establecida en las bases. Pero hoy por hoy se queda por lo menos durante 5 años. ¿Okay? El que viene, califica, se queda. No es posible que gane la buena PRO y se vaya. Si eso ocurriese, es simplemente incumplimiento del concesionario y es resolución de contrato. Debería ser así. Debería ser así. No sé cómo será en el caso de regiones. ¿Okay? Entonces, la consulta iba casi semejante cuando dos empresas se unen para postular. Ejemplo, una que tiene un capital social mínimo y la otra empresa tiene la experiencia en proyectos.
cuánto es esto que le da el porcentaje cuando se presenta para postular esto en un proyecto? Ya, hay un tema interno entre ellos, hay una Se han formado un consorcio. Ajá, hay un tema, hay dos esferas. Hay una esfera interna de ellos, cómo se reparten ellos los porcentajes, ¿okay? Y hay una esfera que le interesa al Estado, ¿okay? Lo que le interesa al Estado es lo que le interesa al Estado, a ver, en concesiones, ese consorcio que viene a postular y que gana la Buena Pro, tiene necesariamente por ley que formar una sociedad de propósito exclusivo, ya una sociedad concesionaria, es decir, viene A, B y C a presentarse a concurso y la ley dice que tienen que ellos tres formar una sociedad concesionaria, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, con cualquier modalidad permitida por la Ley General, ¿ok? En esa sociedad concesionaria tiene que estar sí o sí el que ganó la Buena Pro, ¿ok? ¿En qué porcentaje? En el porcentaje que quieran, ¿ya? Pero el operador privado, el que calificó como experiencia técnica, tiene que tener un mínimo de acciones, inamovible, un mínimo de acciones que no puede bajar. En el caso de viales, de carreteras, por ejemplo, ese socio estratégico que calificó la operación, calificó experiencia en operación de concesiones, tiene que estar sí o sí con un porcentaje del 25% del accionariado, ¿ok? Esa sociedad concesionaria tiene que tener un capital mínimo, aproximadamente, te digo la experiencia en sector vial, de por lo menos 15% de la inversión, ¿ok? Ese es el capital social mínimo. ¿Quién lo ponga me interesa? Ese es un tema interno. La sociedad tiene que tener un patrimonio mínimo, ¿ok? ¿Quién revisa, quién evalúa periódicamente que ese capital social no baje? El regulador y la contraparte, el sector, que es la contraparte, que es el firmante del contrato, el concedente. Ellos dos. Internamente verán que tú pones el capital social, tú otorgas una garantía, esa es la parte interna de ellos. En la parte que a nosotros nos concierne, nosotros tenemos que ver que hay una sociedad concesionaria formada. De hecho, antes de firmar el contrato tiene que formalizarse eso. Nosotros tenemos que revisar los estatutos de la sociedad concesionaria, tenemos que ver que esté conformada por los mismos socios integrantes que se presentaron a concurso. Tenemos que ver que el socio estratégico tenga su 25%. Tenemos que ver que tenga un capital social inicial que luego se va incrementando conforme a los términos del contrato. ¿Okay? No sé si respondo tu pregunta. ¿Sí? Ok. Estos son los requisitos mínimos. ¿Podemos pasar al siguiente? Ok. Vamos a ver etapa por etapa. Ok, tenemos media hora. Etapa por etapa del proceso de iniciativa privada. Vamos a empezar por la etapa de admisión a trámite o rechazo. Viene un proponente, presenta la iniciativa privada de acuerdo al artículo 15 que hemos visto, que son todos estos requisitos, y hay una fase que se llama de evaluación para la admisión a trámite. Es un checklist. El evaluador mira, ha presentado la modalidad, la descripción, obviamente no es todo, no solamente es un checklist, tenemos que ver si esa información cumple con ese primer filtro que queremos. Okay, si esa información que se puede solicitar ya en la etapa de evaluación de la iniciativa conjuntamente con el sector, le aceptamos porque la ley dice requisitos mínimos. ¿Okay? Es una evaluación preliminar, digamos. Si es un proyecto que ya tiene plan de promoción, lo rechazamos. Si es un proyecto que no es de alcance nacional, lo rechazamos, es decir, no lo admitimos a trámite. ¿Okay? Si es un proyecto que me ha omitido alguno de los requisitos, lo observamos. Observamos la iniciativa privada, le damos un plazo al proponente para que subsana correctamente, se admite a trámite. Si es un proyecto, si me ha presentado todo, no hay plan de promoción que esté ejecutando por inversión, si somos competentes porque es un proyecto de alcance nacional, pero no tiene la capacidad técnica, no puede acreditar la capacidad financiera, no se admite a trámite, es decir, ni siquiera pasa a la siguiente fase. ¿Okay? Entonces, se presenta ante el Proinversión, en el caso de iniciativas privadas de alcance nacional, y se presenta ante los organismos promotores de la inversión privada del gobierno regional y local cuando se trata de proyectos de ese alcance. ¿Okay? Si estamos ante una iniciativa privada cofinanciada, se presentan todas a Proinversión. Se admite a trámite la iniciativa privada a través de un acuerdo del Comité de Proinversión. ¿Ok? Pasamos a la siguiente.
entramos a la fase de evaluación de la iniciativa privada. ¿Cómo entramos a la fase de evaluación de la iniciativa privada? Primero, una vez admitida a trámite, le preguntamos al sector, nos ha llegado esta iniciativa privada, que la hemos admitido a trámite porque cumple con los requisitos establecidos, pero queremos saber, antes de entrar a la etapa de evaluación del proyecto, si es de tu interés y relevancia. Es decir, si esta iniciativa privada, así como está planteada, antes de hacerle modificaciones, de alguna manera cumple algún interés en tu plan nacional de infraestructura, por ejemplo. ¿Cumple o no cumple? ¿Te interesa o no? ¿Es relevante para ti suplir esta necesidad de inversión? ¿Sí o no? ¿Ok? Si es sí, pasa a la etapa de evaluación. Si me dice que no, ahí queda la iniciativa privada. Es decir, no obtuvo opinión favorable de interés y relevancia ante el sector. ¿Ok? Digamos que me dice que sí. El sector me dice sí. Así como está planteada la iniciativa privada, es de mi interés. Tenemos que pasar y entrar a la etapa ya de evaluación del proyecto. ¿Qué se requiere en la fase 1, en la etapa 1? Es posible que se requiera la contratación de estudios, ¿ok? Para profundizar, la capacidad del Estado para evaluar ese proyecto. El proponente ya hizo sus evaluaciones y producto de sus evaluaciones sacó ese proyecto. El Estado necesita saber si aquello que le está proponiendo esta empresa privada se ajusta a lo que dice, ¿no? Entonces, si realmente esos son los costos que plantea el proponente, si realmente esa es la tarifa que se tiene que aplicar, si realmente va a haber demanda, o si se requieren otro tipo de estudios para complementar y tener un panorama mucho más claro para poder decidir si pasa o no pasa esa iniciativa privada. Pueden haber contratación, en todo caso, de estudios para la evaluación. Pueden haber modificaciones también. El sector dice, no, yo no quiero que esta concesión pase por acá. Quiero que se incorpore este tramo, quiero que se incorpore este servicio y quiero que se incorpore este componente, ¿no? No quiero rehabilitación, quiero un mejoramiento, ¿no? O no quiero simplemente que sea una concesión de mantenimiento, quiero que haya obra. ¿Okay? Entonces, todo eso va en la fase de modificaciones en la iniciativa privada. Eso está contemplado en la ley. Hay una negociación con el proponente, ¿no? Porque de todas maneras se le tiene que volver al proponente y decirle, ¿estás de acuerdo con estas modificaciones que estoy introduciendo? Si me dice que sí, continúo a la siguiente fase. Si me dice que no, ahí queda la iniciativa privada. ¿Okay? Digamos que me dice que sí. Yo para evaluar, el Estado para evaluar necesita probablemente información adicional. Se le solicita al proponente. ¿Okay? Esta información adicional tiene que ser un pedido de información razonable, ¿no? No le puedo pedir información muy definitiva que haga que él invierta demasiado en el proyecto, ¿okay? Porque él no tiene la certeza o la garantía que esta iniciativa privada va a llegar a declararse de interés. Entonces tiene que hacer aquella información razonable en la cual el proponente esté dispuesto y no le robe demasiados gastos de los cuales él está dispuesto a asumir para la elaboración de esa información adicional. Como le dije, está la etapa de ampliaciones y modificaciones, ¿ok? Y también, en caso el proponente vea que ya no tiene el interés, porque sea por el transcurso del tiempo de evaluación, ya sea porque sus condiciones han cambiado o porque ya no está interesado en el proyecto, puede desistirse también de su propuesta, ¿ok? Tiene que sustentar los gastos una vez que la iniciativa privada ha sido evaluada y ha sido complementada con los aportes de las entidades y sale un proyecto ya más consensuado tanto con el proponente como con las entidades y por inversión. Se le pide al proponente que sustente los gastos de haber preparado, elaborado esa iniciativa privada. Hay muchos gastos de estudios, ellos contratan asesores, contratan abogados, ingenieros, financieros, economistas, contratan evaluadores de temas ambientales, de temas sociales. Todo eso ya le ha generado a él, al proponente, una primera inversión. Si queremos proponer el mecanismo de iniciativa privada, tenemos que reconocerle los gastos que obviamente él sustente debidamente y que sean aceptados por proinversión. No todo sustento de gastos es aceptado, no toda actividad que implique gastos se acepta en ese tema de reembolso. ¿Okay? La iniciativa privada va a prosperar y va a pasar a la siguiente etapa
siempre que tenga opinión favorable del sector y de las entidades vinculadas. Si no tiene opinión favorable del sector o de alguna de las entidades vinculadas, no va a pasar a la siguiente etapa, o sea, no va a ser declarada de interés. ¿Okay? ¿Quiénes están involucrados en esa opinión favorable? El sector, el MEF, el organismo regulador, cuando el proyecto versa sobre una actividad regulada, ¿okay? Y alguna otra entidad técnica que se requiere. ¿Okay? Suponiendo que la iniciativa privada ha sido evaluada y tiene cuenta con la opinión favorable del sector y de esas entidades que hemos señalado, pasamos a la fase de declaratoria de interés. La declaratoria de interés es una publicación, ¿ok? Una publicación en donde está contenida todos los aspectos importantes del proyecto y que son inamovibles, ¿ok? Y es una publicación, porque de alguna manera es la declaración que hace el Estado de que ese proyecto ya se evaluó y que ya va a formar parte de un proyecto aceptado por el Estado, ¿ok? Entonces, con la opinión favorable del sector, regulador y MEF, el Comité de Preinversión, a través de un acuerdo comité, emite la declaratoria de interés que finalmente la tiene que aprobar el Consejo Directivo. El comité la propone y el Consejo Directivo la aprueba. La declaratoria de interés operativamente se notifica al proponente, el cual en un plazo de 5 días de emitido el acuerdo y un plazo adicional que se le dé de acuerdo a ley, tiene que presentar una carta fianza, ¿ok? Y tiene que sustentar los gastos de publicación. O sea, si la iniciativa privada es declarada de interés, quien corre con los gastos de publicación y quien debe de garantizarnos continuar con la siguiente fase a través de una carta fianza es el proponente. Si el proponente no presenta una carta fianza, ¿ok? Y no sustenta los gastos de publicación, simplemente no se declara de interés en la iniciativa privada. ¿Ok? Está ahí, obligaciones del proponente. Realiza pago por la declaratoria de interés y presenta una carta fianza con el monto que le establezca el organismo promotor. Se publica, la publicación de la declaratoria de interés deberá realizarse por una sola vez en el Diario Oficial Peruano y en otro de circulación nacional. Las declaratorias de interés son publicaciones, son como publicaciones grandes, ¿no? Donde se establece el tipo de proyecto, la tarifa que se da, o sea, los aspectos ya definitivos del proyecto. Pasamos a la siguiente. ¿Ok? Una vez que se declara de interés, la norma dice que se espera un plazo de 90 días para que terceros interesados conozcan esa publicación, hagan sus propias evaluaciones y presenten o no propuestas o impresiones de interés, lo llama la norma. ¿Okay? La declaratoria de interés, hay terceros interesados que le evalúan. Si hay expresiones de interés, pueden haber expresiones de interés en el mismo proyecto o en un proyecto alternativo, como les mencioné a un inicio. Si es en el mismo proyecto, se va a un proceso de selección, se apertura concurso. Si hay un proyecto alternativo, se evalúa cuál de los dos tiene mayor rentabilidad social, ¿ok? Y el que tenga mayor rentabilidad social es el que se aprueba, ¿ok? Dependiendo si se aprueba un proyecto alternativo, ¿ok? Igual se va a concurso, se puede ir a concurso, porque el proponente puede estar interesado también en realizar ese proyecto alternativo, ¿ok? ¿Cuáles son las modalidades de concurso? Hay la oferta pública, la licitación pública y el concurso de proyectos integrales. La oferta pública se utiliza poco, más me gustaría centrarme en la licitación y en el concurso. La licitación implica que hayan estudios culminados, estudios de ingeniería culminados para licitar esa obra, ¿okay? Y el concurso de proyectos integrales es aquel proceso de selección en el cual, si bien no hay estudios finales, no hay estudios técnicos finales, el adjudicatario va a realizar los estudios con posterioridad adjudicada la buena prueba, ¿ok? Ambos mecanismos son aceptados por la norma. Si no hay terceros interesados, procede la etapa de adjudicación directa, ¿ok? En la adjudicación directa va a haber una fase, como ya les dije, de cierre, que es la negociación con el proponente del contrato, ¿ok?
y hay una fase de si estamos hablando de infraestructura y servicio público, estamos hablando de la modalidad de concesión, hay toda una fase de constitución de esta sociedad especial. Pasamos al siguiente. ¿Ok? Entonces, el flujograma del proceso, para que lo vean ya gráficamente, pasamos al siguiente. De la primera etapa, para que lo tengan un poco más esquematizado, tenemos la presentación de la iniciativa privada, la evaluación inicial, que es una admisión a trámite o no. El BIP evalúa la iniciativa privada, solicita información adicional al proponente o modificatorias. Si el proponente acepta, pasa a opinión favorable. Si no acepta, el OPIP descarta la propuesta y termina la evaluación. Si acepta, el OPIP ahí pide opinión al MEF, al regulador, a los sectores u otras entidades, quienes tienen 20 días para opinar. Si la opinión es favorable a las entidades, pasamos al relator de interés. Si es desfavorable, se descarta la iniciativa privada. Ese es más o menos el flujograma de todo lo que se les ha explicado. Una vez declarada de interés, la iniciativa privada, esperamos 90 días, lo que les había mencionado. Se presentan los interesados, sí o no. Si es no, procede la adjudicación directa, la negociación del contrato y el fin del proceso. Si hay terceros interesados, a esos terceros interesados también les pido requisitos, y también les pido una garantía, para que entren a concurso. Voy a un proceso de selección, adjudico la buena pro. Si no adjudico la buena pro, porque puede ser también que el concurso salga desierto, que no es lo ideal. Es decir, antes de llegar a un proceso de selección tenemos que saber que vamos a tener propuestas, pero es una posibilidad. Y si se otorga la buena pro, tiene que haber un reconocimiento de gastos y una firma de contrato. Pasamos a la siguiente fase. Vamos a centrarnos un poquito ahora en estos últimos 10 minutos que nos queda sobre iniciativas privadas cofinanciadas, que es la novedad que ha introducido la 96ª disposición complementaria de la ley de presupuesto. La ley 29951, disposición complementaria 96ª, ha sido reglamentada por el decreto supremo 005, que salió también en fecha posterior. ¿Qué señala esta 96ª disposición? Que se podrán presentar iniciativas privadas de naturaleza cofinanciada por montos superiores totales a 15.000 UITs y por plazos contractuales mayores a 5 años. Es decir, proyectos grandes. Deben cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque va a ser cofinanciada, es decir, va a haber salida de recursos del presupuesto del Estado. Hay una serie de requisitos que establece el Decreto Supremo 005. La iniciativa privada cofinanciada puede incluir más de un PIB aprobado, declarado viable, y solo se pueden utilizar proyectos registrados en el banco de proyectos declarados viables. Si es un proceso, ¿por qué? Porque lo que se quiere evitar es la duplicidad de gastos, ¿no? Si es un proceso, es un proyecto que su viabilidad está siendo evaluada, entonces definitivamente no va a poder llevarse a cabo esa iniciativa privada porque va a haber una duplicidad. Ya el sector ya lo está evaluando el estudio de factibilidad probablemente. No deberán contener proyectos de inversión que coincidan total o parcialmente con un plan de promoción. Igual, la misma restricción para iniciativas privadas autosostenibles está acá. Hay que centrarnos ahora en el tema de los requisitos. ¿Qué se le pide al proponente? Si ustedes pueden comparar sus primeras hojas sobre los requisitos para iniciativas privadas autosostenibles versus estos requisitos, se van a dar cuenta que aquí hay menos información. Si ustedes se van a la página anterior, a esa página en donde hablábamos sobre los requisitos mínimos de autosostenibles, van a ver que habían hasta 8 requisitos o más, ¿no es cierto? Lo pueden ver en su la 7, esta, comparen esta con la, regresemos por favor a la penúltima, regresemos, ¿no? Se van a dar cuenta
de que hay menos requisitos. ¿Por qué? ¿Por qué hay menos requisitos? ¿Por qué? Porque va a haber toda una evaluación, ¿no?, bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, es decir, va a haber un estudio de preinversión. Entonces yo no necesito que el proponente me presente un estudio de preinversión, porque un estudio de preinversión cuesta dinero, entonces cuesta bastante, cuesta mucho más que hacer todos esos requisitos para iniciativas privadas autosostenibles. Entonces, si yo le digo, preséntame un estudio de preinversión, si quieres que yo te evalúe tu iniciativa privada, me va a decir, yo voy a invertir demasiado para no tener la certeza de si tú vas a tener la voluntad de aceptarme en mi proyecto. Entonces yo no voy a entrar. Entonces yo puedo tener mi mecanismo de iniciativa privada cofinanciada, pero que no va a funcionar. Entonces, ¿qué ha decidido el legislador? Pedirle poco pero sustantivo, porque le pedimos capacidad financiera y técnica del proyecto, una descripción general del proyecto, el sustento de ese proyecto con los planes de desarrollo del Estado. No me puede presentar pues una idea que no esté dentro de aquello que le va a servir al Estado en infraestructura, en servicios, ¿ok?, y en temas sociales. Entonces, una vez que pase este filtro, yo le voy a decir, ok, si has pasado este filtro, voy a preguntarle al sector nuevamente si tiene interés en este proyecto y si lo quiere cofinanciar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces vamos ahí. El proponente presenta la iniciativa privada ante preinversión, es ante preinversión de acuerdo a la 96ª disposición complementaria. Preinversión evalúa la iniciativa privada de acuerdo a los requisitos mínimos, ¿ok?, y comunica al proponente si la admite o no la admite a trámite. Pasamos a la siguiente fase. ¿Ok? Admitida a trámite la iniciativa privada, se publica. Me había olvidado decirles que en iniciativas privadas autosostenibles y cofinanciadas, una vez admitida a trámite, o sea, una vez pasado el primer filtro, se publican ciertos aspectos contemplados y permitidos en la norma. Se publican en la página web de la entidad, o sea, de preinversión, para que todo el mundo tenga conocimiento. ¿Ok? Una vez que la iniciativa privada cofinanciada pase la admisión a trámite, pase ese primer filtro, entra etapa de evaluación. Se le pide al sector competente que dé su relevancia y prioridad. ¿Es importante ese proyecto para su sector? ¿Sí o no? Y si es importante para su sector, pasamos a la fase de formulación del proyecto bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Ok? Y solo después de tener la viabilidad del proyecto se declara de interés. O sea, ustedes tienen que ver que es un mecanismo completamente diferente a las iniciativas privadas autosostenibles. ¿Okay? Y es un mecanismo que implica todo un reto para la administración, ¿no? Tener proyectos de esta naturaleza. ¿Qué proponente va a estar interesado en plasmar su idea de proyecto, pasar toda la etapa del Sistema Nacional de Preinversión, de evaluación de la viabilidad del proyecto, y se va a arriesgar a una declaratoria de interés o una opinión desfavorable de no obtención de viabilidad? Entonces, tiene que haber incentivos para que haya proponentes que estén dispuestos a pasar todo ese proceso, porque es posible que el proyecto planteado no pase la viabilidad, ¿ok? Y si no pasa la viabilidad, no pasa la etapa de declaratoria de interés. Ahora, con el MEF se está trabajando todos unos lineamientos para la elaboración del estudio de preinversión. Tiene que haber una evaluación concurrente. El proponente preinversión está como unidad formuladora, ¿ok? Plasma el proyecto, empieza a evaluar el proyecto y va solicitando aprobación al MEF. Eso se llama una evaluación concurrente. Va evaluando y va aprobando, va evaluando y va aprobando, ¿ok? Digamos que el proyecto obtiene la viabilidad, pasamos a la fase de declaratoria de interés. En una iniciativa privada cofinanciada, solamente se va a declarar de interés cuando hay un estudio de preinversión con viabilidad, ¿ok? Eso es importante. Igual, una vez declarada la viabilidad y efectuada la declaratoria de interés, se publica en los diarios y se vuelve a la fase anterior que hemos hablado, ¿no? Al proceso de concurso o a la adjudicación directa. ¿Okay?
¿Qué más deben de saber ahí? Luego de obtenida la viabilidad, también se solicita opinión al sector, ¿ok? Se solicita opinión fundamentalmente al MEF, que es quien va a cofinanciar, ¿ok? Se pide opinión al organismo regulador cuando se trata de una actividad regulada y al sector porque es el titular del proyecto, ¿ok? Creo que ya van a haber reflexiones finales, ¿ok? El concurso de adjudicación directa, tal cual como un proceso de iniciativa privada autosostenible. Declarado interés del proyecto, el proponente presenta su carta fianza, hay una evaluación de terceros interesados, hay terceros interesados en el mismo proyecto, hay terceros interesados en proyectos alternativos. El concepto de alternativo es diferente al del concepto alternativo en proyectos autosostenibles, por si acaso. Alternativo para iniciativas privadas cofinanciadas es un proyecto que tenga una diferente tecnología, que sea el mismo proyecto pero con alternativas de implementación, ¿ok? En iniciativas privadas autosostenibles el alternativo era otro proyecto, sobre el mismo activo pero otro proyecto. Aquí no. Aquí lo que se quiere es conocer de qué otras maneras puede realizarse ese proyecto propuesto, ¿ok? Otras alternativas, porque hay tecnologías probablemente mucho más económicas, ¿ok? Y eso es lo que se quiere saber. Si hay terceros interesados, se va a un concurso de proyectos integrales, dice la norma, y va a haber una adjudicación. Si no hay terceros interesados, igual procede la adjudicación directa, el cierre y el reembolso de gastos en iniciativas privadas cofinanciadas. Solo va a proceder, obviamente, cuando no sea el proponente el que se adjudique la buena norma, ¿okay? O no sea declarada de interés la iniciativa privada. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver reflexiones finales. ¿Qué se quiere con toda esta normativa? El mecanismo de iniciativas privadas constituye una herramienta útil para acceder a asociaciones público-privadas. Disminuye la ineficiencia del Estado en la generación y maduración de proyectos, trasladando los riesgos asociados al sector privado. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este mecanismo? Colaborar con el Estado en la identificación de proyectos, ¿no? Porque el privado lo hace mucho más rápido. El privado no tiene las fases que tenemos todo en vía pública. El privado es ágil, ¿ok? Entonces, es un buen mecanismo de identificación de proyectos. Obviamente no todos los proyectos se van a aceptar, tiene que haber una evaluación y una ganancia también para el Estado. No obstante, la experiencia internacional y la reciente experiencia nacional nos permite observar que es un mecanismo no exento de dificultades, ¿no? Tiene plazos muy largos de evaluación, esa es la verdad, ¿no? Muy largos de evaluación. Y el reto es ese, tratar de establecer mecanismos de coordinación, de disminución de plazos, de capacitación a las entidades para que la evaluación de estos proyectos fluya, ¿no? O sea, de una manera más rápida. Requiere de madurez tanto de la administración como de los proponentes, asumiendo cada cual su rol, ¿no? A veces cuando nos ha pasado, cuando se presenta una iniciativa privada, el sector la mira así con cierto ¿no? Nos levanta la ceja y nos dice, a ver, ¿qué me está proponiendo? Entonces, claro, siempre hay esa necesidad de lograr un equilibrio entre los intereses de los inversionistas, porque somos un órgano promotor de la inversión privada, pero también los intereses del Estado, ¿no? Entonces, ese equilibrio, ese es un tema, pues, que es todo un arte, ¿no? Que hay que evaluar en cada proyecto. Y creo que ahí terminamos. ¿Ok? Somos competentes para ver proyectos grandes, esa es la verdad. ¿Ok? Con la nueva ley de presupuesto también nos han dado una nueva competencia a esta de acá que teníamos, que es la facultad de conocer todas las iniciativas privadas cofinanciadas, ya sean a nivel nacional, regional y local. Entonces, la 96ª disposición complementaria de la ley de presupuestos establece una excepción a esta regla del alcance del proyecto y de los niveles de competencia. Y es que le he dicho a Proinversión, cuando se tenga y le he dicho a todos los gobiernos regionales y locales, cuando se vea un proyecto, un inversionista tiene un proyecto de alcance, ya sea local, regional, pero que requiera cofinanciamiento del Estado, es decir, que no sea un proyecto autosostenible, sí o sí lo va a haber Proinversión.
¿Okay? Esa es la nueva disposición introducida por la ley de presupuesto. ¿Okay? Hoy, el lunes van a ver ustedes todo el mecanismo de iniciativa estatal, cómo se incorpora, cómo lo solicita un sector, cómo se incorpora al proceso de promoción, cuáles son las formalidades, qué es el plan de promoción, cómo se regulan las bases y finalmente cómo se diseña el contrato. Ahora vamos a ver cómo se tramita una iniciativa privada. En iniciativa privada, a diferencia de iniciativa estatal, hay una etapa previa. Hay una etapa previa de evaluación de la iniciativa privada. Y si la iniciativa privada procede, si es un proyecto interesante, que cuenta con todas las aprobaciones, recién va a pasar a proceso de promoción, que es este mecanismo de iniciativa estatal. ¿Okay? Si hubiesen dudas en el camino, las absolvemos. Pasamos a la siguiente, eso lo van a ver el día lunes. Ok, vamos a ver ahora el mecanismo de iniciativa estatal. Bien, ¿qué es una iniciativa privada? Por definición, la ley de asociaciones público-privadas establece que es un mecanismo de promoción de la inversión privada, mediante el cual se otorga la posibilidad de que inversionistas privados identifiquen proyectos y competencias con los pequeños proinversión que se van formando en los ministerios, que no son parte de proinversión. Digo pequeños proinversión porque se llaman los CEPRIS, que también promueven proyectos de alcance nacional. Y tenemos, como les dije, una estructura muy dinámica. Trabajamos a través de comités especiales, que son los que diseñan los proyectos y ejecutan los proyectos en etapa previa, ¿no? En etapa de idea de proyecto, porque la ejecución del proyecto ya la hace posteriormente el sector a cargo del mismo y la empresa privada. Entonces somos una organización que realizamos proyectos a través de comités de preinversión y nos sometemos siempre a las decisiones de la alta dirección, del máximo órgano de preinversión, que es el Consejo Directivo, que finalmente es quien aprueba las propuestas de los comités. ¿Cómo están conformados? Eso es un preámbulo al tema de iniciativas privadas que vamos a ver ahora. ¿Cómo están conformados los comités? Los comités, hoy por hoy tenemos 3 comités, ¿ok? 3 comités especializados. Los comités que ven el tema de infraestructura, los comités que ven temas sociales, proyectos sociales, como temas de agua y saneamiento, como temas de educación, de cultura, penitenciarios, que es el comité pro desarrollo, y tenemos un comité adicional que ve el tema energético, ¿okay? El tema de comunicaciones, y a nivel de comités tenemos también, hoy por hoy, con la nueva ley de presupuesto, tenemos un comité que formula estudios, es decir, nos han encargado una nueva función que es la de formulación de estudios para la obtención de viabilidad. Ese es un nuevo comité que se ha formado este año, que lo que está haciendo es finalmente ejecutar las facultades otorgadas por la 96ª disposición final de la ley de presupuesto. ¿Cómo está conformado finalmente ese máximo órgano de inversión? El Consejo Directivo, que es quien aprueba todo, y presenta y dice: quiero presentar a ti, a la administración, este proyecto para que lo tramites como una iniciativa privada, a ver si se llega a incorporar o no a un proceso de promoción. ¿Qué más hacemos? Asesoramos también a entidades en el mecanismo de obras por impuestos y brindamos servicios a los inversionistas en general, ¿no? Por ejemplo, nosotros tramitamos el tema de los contratos de inversión, la recuperación anticipada del IGB, gestionamos los contratos de estabilidad jurídica, ¿no? Entonces, hacemos, además de incorporación de proyectos, además de tramitación de iniciativas privadas, asesoramos en obras por impuestos y brindamos servicios en general a los inversionistas. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos un mapeo de lo que van a ver el día lunes. Lo que van a ver el día lunes es el proceso de promoción de la inversión privada a solicitud de los sectores. ¿Okay? De repente debimos haberlo visto hoy por un tema de orden, el tema de solicitud de los sectores, pero bueno, nos tocó ver ahora iniciativas privadas, pero quiero hacerles un pequeño antecedente para que nos ubiquemos. Entonces, ¿qué tenemos? Si un proyecto, estamos hablando de proyectos, si un proyecto viene a solicitud de un sector, por ejemplo, vivienda, vemos si el proyecto es de alcance nacional, regional o local. Si el proyecto es de alcance nacional, lo va a ver Proinversión,
o lo va a ver el CEPRI del mismo ministerio. ¿Okay? Si nos presentan una iniciativa privada, lo primero que tenemos que ver es igual, ¿cuál es el alcance del proyecto? ¿Nacional, regional o local? ¿Okay? En una carretera, por ejemplo, me presentan una iniciativa privada para hacer rehabilitación de una carretera caracterizada como una carretera rural. Definitivamente ahí no somos competentes, devolvemos, y es de competencia local. ¿Qué hace el gobierno local? Tiene que formar su propio CEPRI y recibir su iniciativa privada. Entonces, si ven ahí, tenemos dos grandes mecanismos, el de iniciativa estatal y el de iniciativa privada. Y acá tenemos el alcance del proyecto. No somos competentes para ver proyectos de alcance regional ni local, ¿no? De todas las propuestas de los comités. Está conformado por 5 ministros, 5 ministerios. Lo preside el ministro de Economía, está conformado por el ministro de Transportes, por el ministro de Agricultura, por el ministro de Vivienda y, como dije, también por el ministro de Economía. ¿Qué más les puedo decir? Proinversión incorpora proyectos de inversión al proceso de promoción de la inversión privada a solicitud de los sectores. Hace unos años tenía facultades para el mismo consejo determinar qué infraestructura iba a incorporar. Ahora, hoy por hoy, lo hacemos con la nueva ley de asociaciones público-privadas, lo hacemos únicamente a solicitud de los sectores. Es decir, viene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y nos dice: quiere incorporar a proceso de promoción de la inversión privada el aeropuerto o la idea de proyecto del aeropuerto de Chinchero, o quiere incorporar la línea 2 del tren eléctrico. Hace una solicitud de proinversión y proinversión inmediatamente comienza o inicia una etapa de incorporación del proyecto al ámbito de proinversión. ¿Y qué significa esa incorporación? Quiere decir que conjuntamente el sector con proinversión han decidido que ese proyecto línea 2 o ese proyecto Gran Teatro Nacional o ese proyecto una carretera sale de la esfera pública, ya no se va a hacer por obra pública, ¿ok? Y se va a hacer por proceso de promoción. ¿Okay? ¿Qué más hace por inversión? Evalúa justamente otro mecanismo de inversión privada, que es el de iniciativas privadas. En el primer caso hemos visto que es el sector el que identifica y dice: tengo una necesidad, te traslado por inversión mi proyecto para que lo diseñes, lo promociones y otorgues la buena prueba. ¿Okay? Eso es por un lado, esa es la iniciativa, digamos, estatal. Pero también la ley contempla desde hace muchos años, y ahora con mayor énfasis en estas nuevas modificatorias, el mecanismo de la iniciativa privada. Lo vamos a ver más adelante. Es un mecanismo en el cual un inversionista privado, sea nacional, extranjero, identifica una oportunidad de negocio, ¿okay? Muy buenos días con todos. Agradeciendo la invitación del Centro de Capacitación Parlamentario. Considero muy grato poder trabajar coordinadamente en la comunicación de las labores que hace Proinversión como órgano promotor de la inversión privada a nivel nacional. Bueno, mi nombre es Paola Muñoz, ya me presentaron, yo soy asesora legal de la Dirección de Promoción de Inversiones, de Proinversión. También soy coordinadora del área de iniciativas privadas. Y en esta oportunidad hay dos temas muy importantes y puntuales en la labor de Proinversión, que son justamente cómo se llevan a cabo los procesos. Los procesos en Proinversión, Proinversión tiene una estructura muy dinámica. Proinversión no tiene la estructura de un ministerio, tiene una estructura distinta, está conformada primero, es un órgano público ejecutor. Estamos adscritos al Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos por ley competencias muy puntuales, que son la de promover la incorporación de proyectos de inversión en infraestructura pública y de servicio público o en activos del Estado en general al proceso de promoción de la inversión privada. ¿Okay? Es algo así como sacar un proyecto de la esfera de la obra pública y trasladarla a la esfera de proceso de promoción. ¿Okay? Es distinto a una obra pública. Somos un órgano promotor, ya lo dijimos, de alcance nacional.
es decir, promovemos proyectos que se han considerado de alcance nacional, compartimos también